Hola, somos Keylan Garita, Ángela Segovia y Gina Eslava. Te presentamos el movimiento indígena colombiano, de la identidad negativa a la identidad positiva. El movimiento indígena en Colombia durante las últimas décadas ha sido descrito por Luis Carlos Castillo como el moderno movimiento indígena que ha tenido un especial protagonismo en el panorama nacional y de manera particular en el curso de las acciones que la sociedad civil y los movimientos sociales han desplegado para hacer frente al orden social y económico que se ha establecido a partir de los años 80 en la nación. El movimiento indígena puede ser analizado desde la perspectiva teórica de los nuevos movimientos sociales, en particular en lo que tiene que ver con los factores culturales que en él se despliegan a la hora de configurar su identidad individual y colectiva y sus acciones, así como el establecimiento de sus enemigos y las alianzas que establece. Existen factores fundamentales en estos movimientos, los cuales son: primero, las oportunidades políticas se dan en la interacción entre movimientos sociales y la política institucionalizada de manera tal que el tipo de movimiento social que se genera y se configura depende en buena medida de las oportunidades políticas específicas que lo catalicen. Segundo, los movimientos adoptan una u otra forma dependiendo de la gama de oportunidades y constricciones políticas del contexto nacional. Esto es, de las características políticas de los estados en los que se inscriben los movimientos sociales. Tercero, la figura de los resguardos rescatada como elemento de cohesión de los indígenas, las alianzas establecidas y la participación en la Asamblea Nacional Constituyente, la politización de la diferencia como discurso de identidad y como superación de los tradicionales discursos en torno a la instrumentalización de la tierra. Con base a lo mencionado anteriormente, es pertinente destacar el contexto social y político por el cual surge el movimiento indígena. Este panorama político nacional se ha caracterizado por la permanencia en el gobierno de sectores que han sido poco capaces de canalizar las esperanzas de la población y que han resultado poco asertivos en la integración de las distintas visiones y propuestas que se han ofrecido desde diversos actores para comprender y encauzar la nación. Varias décadas de eliminación violenta y cruel de los líderes y militantes de estos movimientos y de las políticas de terror sobre sus bases han exterminado o minado la capacidad organizativa de muchas fuerzas alternativas y han deteriorado las formas de expresión de la sociedad civil, condicionando de esta manera su aporte a la democracia. En este escenario se movilizan sectores sociales de base que son expresión del descontento popular. Expresión de este descontento son los movimientos sociales de base que aún no logran expresión política, pero que representan los anhelos a las víctimas y de quienes van tomando conciencia de la necesidad de un orden social distinto. Son movimientos de mujeres, de negritudes, de indígenas, de campesinos, de familiares de víctimas, de desplazados, de pobladores urbanos. El movimiento indígena es protagonista de primer orden en esas acciones que pretenden hacer frente al mencionado sistema de cosas. Organizaciones. La ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, hace parte de este movimiento indígena, el cual reconoce que las circunstancias del contexto nacional están generando vulneración de las comunidades indígenas y como tal inscribe su lucha en el deseo de transformar estas circunstancias. Son elementos que la organización reconoce en el contexto social y político. El incumplimiento por parte del Estado de los derechos que asisten a los pueblos indígenas, el irrespeto por las leyes y sistemas propios de derecho y control social de los pueblos indígenas, el escaso reconocimiento por parte del Estado de los pronunciamientos e instrumentos jurídicos de la comunidad internacional, de los mandatos constitucionales y de la Carta Política y de la legislación vigente sobre las comunidades indígenas nacionales y de las garantías que éstas otorgan. Los territorios que los indígenas reclaman como condición para la sostenibilidad de su cultura son: primero, los territorios que por sus suelos o por su ubicación se han constituido en interés para quienes pretenden la extracción de los recursos allí ubicados. 2. No más exploración y explotación petrolera en zonas ancestrales de las comunidades indígenas. 3.
El movimiento indígena por autonomía y territorio choca con los intereses de sectores económicos interesados en los recursos petroleros, mineros, energéticos, viales y de comunicación, ya que esos territorios y sus recursos son para los pueblos indígenas fundamentales, porque de ellos depende la realización de gran parte de sus derechos constitucionales y de su vida comunitaria. La OIT. La legislación internacional reconoce a través de dos instrumentos los derechos de los pueblos indígenas. Uno es el Convenio 169 de la OIT, firmado en 1989. En este se reconoce ante la normatividad internacional a los indígenas como sujetos de derechos, como miembros de una comunidad nacional, como sujetos protagonistas de las políticas que les afectan. Se reconoce su directa y particular manera de relacionarse con el medio ambiente. Se les reconoce el territorio para desarrollar su proyecto de vida, reconociendo y valorando la diferencia y su contribución a la armonía social y a la diversidad cultural, al mismo que al equilibrio ecológico de la humanidad. Se consagra su igualdad al amparo de la universalidad de los derechos humanos y por ello se advierte sobre la necesidad de evitar su discriminación, para lo cual los estados deben adoptar medidas que los protejan. Gobierno. El gobierno mantiene en relación con los indígenas un continuo desconocimiento de su autoridad y de su territorialidad en los cabildos. Esto hizo que el movimiento indígena continuara en su dinámica de movilización y alentó la participación de los indígenas, tanto en la contienda electoral de 1990 como en la Asamblea Nacional Constituyente. En este periodo y a partir de la mencionada coyuntura, el movimiento indígena logra distinguirse como una fuerza alternativa en el país, que está en capacidad de hacer propuestas frente a los problemas de la realidad nacional. En este periodo logran desplegar alternativas que van a favorecer la consolidación como actor político y su incidencia en otros actores políticos en el país. Para finalizar, el origen de la actual fase de la organización indígena se verifica que los pueblos indígenas comienzan un proceso de recuperación de elementos de sus identidades culturales, presentes a lo largo de su historia. La identidad étnica era una identidad negativa que los indígenas reconstruyen en aras de su diferenciación y su juego político. Esos elementos subyacentes a la consolidación de las distintas expresiones del movimiento indígena les dan identidad como pueblos, operan como potenciador de la organización. La identificación de esos elementos y la construcción a partir de ellos de un fruto posible genera una identidad colectiva. Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora del programa Somos Defensores, en su frase célebre expresa: los indígenas son vistos como un estorbo para las economías legales e ilegales. El Estado no les da las garantías como pueblos ancestrales y protegidos por la Constitución.